Bueno, buenas noches amigos de Círculo Dilecto. Esta noche es especial porque tenemos en línea a Ronald Vega. Ronald, buenas noches. Buenas noches, Rómulo. Gracias por la invitación. Sí, y vamos a hablar de una revista que ha publicado Ronald junto a unas cuantas personas. No sé exactamente cuántos fueron los autores, pero vamos a hablar luego. En todo caso, este laboratorio es el tercero sin edición. Lo vamos a presentar en YouTube y en el blog de Círculo Dilecto. La primera persona que entrevistamos fue Manuela Bastidas, desde Milano, una candidata al Parlamento por el partido Juntos por el Perú. Y el segundo invitado fue un peruano desde Lima, peruano líder de la Policía Nacional de Perú, Jorge Siapo Moreno. Y ahora Ronald Vega desde Burdeos, Francia. Pero como es un momento importante para la vida de los peruanos con las próximas elecciones presidenciales, me gustaría tocar brevemente, no tocar, sino nombrar algunos de los candidatos y tú solamente puedes responder sí o no. Es muy breve. ¿De acuerdo? De acuerdo. Keiko es no. Johnny Lescano. No, no. ¿Puedes hablar un poco más fuerte? Sí, digo que no. Digo que no. César Acuña. No, 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 no. Hernando de Soto. No, no tampoco, no. Andrés Alcántara. No, no lo conozco igual. Marco Arana. No, Keiko Fujimori. no y 1000 veces no. Julio Guzmán. No, no, no. Ollanta Humala. No, 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 no. No, Alberto Bengolea. no, no, no. Claro que no. No, no, no. Daniel Salaverry. No, no, no. Rafael Santos. No, 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 no. Daniel Urresti. No, por supuesto que no. Rafael López Aliaga. No, tampoco, no, no. George Forsyth. No, absolutamente no. No hay ninguno en la lista de tu preferencia. No, es que no has citado. No he Te faltan citado nada. algunos, ¿ah? Verónica Mendoza. No, 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 tampoco. Eso es lo que había anotado. ¿Y a quién dirías Ah, sí? yo no le diría así a nadie, pero diría un tal vez a Pedro Castillo. Pedro Castillo. Muy bien. Sí. Anotamos. ¿Y de qué partido es? Creo que es, no, no sé cómo se llama el partido. Él es un dirigente de los profesores de Cajamarca. Dirigente nacional, pero él viene de Cajamarca. Muy bien. Muy bien. Bueno, Ronald, eso lo dejamos a lo que es política. Pero me gustaría hablar de esta Sí, publicación. sí. Aquí la tengo Creación. abierta. Exacto, sí. Antes de empezar a hablar un poquito del libro, yo quería decir a la gente que no te conoce, Mm. que te conocí a través de un amigo en común que había invitado a propósito, pero parece que no le llegó el mensaje. En todo caso, la última vez que conversé contigo en vivo y en directo fue en el 2012, Ujú. cuando te hice una pequeña entrevista y Lo pude traer recuerdo. a Holanda algunos de tus libros. Mm. Pero ahora vives en Francia y en el 2019 has publicado este libro, Sí. que es una revista. Ujú. Y
Yo tenía algunos apuntes que quería conversar. Es el número 1 entonces y apareció en el invierno del 2012 y el ejemplar 19. recién me llegó el 14 de febrero, o lo enviaste el 14 de febrero de este año 2021 a Holanda, ¿no? Y Sí, en tu carta que acompaña al libro escribes, pero con la voluntad inquebrantable de publicar la segunda edición. Entonces, hay sí, perspectiva para otras publicaciones, pero eso lo dejamos ahí. sí, Algunos créditos importantes de la revista es que el diseño es de Iván Callaneva, sí. impreso en diciembre de 2019 por la Universidad Bordeaux-Montagne, Ujú, ¿no? Y sí, crea ediciones Burdeos en Francia. Eh, Algo que me llamó la atención eh, es que los autores aparecen al final del libro sí, y no al sí, inicio. sí. Y de esta forma, y me pareció experimental, porque nunca había visto y seguro, nunca había visto una revista de literatura o de prosa de esta forma publicada. He visto sí otro tipo de publicaciones con hojas sueltas, pero siempre con los créditos de los autores en la primera página, ¿no? Mm, Pero lo que yo puedo ver es que la forma que tú escogiste hace que sea aún más interesante, digamos, lo que se va a leer, porque no te condiciona a priori, digamos, eh, basado en la autoría, ¿no? Pero existe otra razón especial por esa elección. sí, sí, sí. Queríamos poner la idea era poner lo importante no es el hombre, sino la obra, ¿no? No es la persona, y queríamos poner el texto enfrente. Es decir, queríamos poner al lector frente a un texto, más que frente a un autor. Queríamos, haciendo esto, eh, reafirmar nuestra posición de que el autor es un ser secundario dentro de la obra. Es un intermediario, si se quiere, ¿no? Y es una postura gráfica, es una postura estética también, el hecho de, para este número, no sabemos para los próximos, pero para este número, el hecho de limitar la información de los autores simplemente a una dirección mail que está al final, que es una forma de decirle al lector, si te interesa, te comunicas con él, ¿no? No queríamos, no pretendíamos en este número tener información sobre los autores. Fue una decisión de comité, diremos. Y No fue, es un riesgo también, ¿no? Fue un riesgo porque mucha gente nos dijo, oye, pero yo quiero saber de dónde es esta persona, quién es, o sea, pero pues ahí está el mail, le decía, yo me acuerdo que lo decía en ese, bueno, pues ahí está el mail, si te interesa, le escribes y lo contactas directamente, todos están vivos ahí. Entonces mandas un mail y te contactas, ¿no? Sí, era una forma de desaparecer al autor, eso era lo que queríamos, ¿no? y por esa misma Y, razón de haber encontrado los autores al final del libro y por el dato que me diste que aparecen algunos autores que vienen de la tablada de Lurín, sí, eh, tomé contacto con todos ellos, les he enviado sí, un mensaje a través de email y quizás por, digamos, lo he hecho el día de ayer y, mm, y recibí solamente un mensaje de retorno de Meche Maina y sí, ella sí, quizás en otro momento pueda conversar con ella también. Y le mm, pedí que leyera su texto con el permiso de los autores y de la editorial, que lea su texto mm. en audio entonces y para poder publicarlo en nuestro blog de Círculo Dilecto, si les parece Ah, buena idea, por muy supuesto. amable de tu parte. Sí, porque a mí me pareció el texto que ella escribió uno de los más impactantes para mí, en todo caso,
mm, como migrante que soy también y como tabladeño que soy, ¿no? Hasta mm, cierto mm. punto. Sobre los autores, me gustaría saber cómo ubicaste a los autores y cómo fue la selección de los textos, o si hubo una selección. Sí. em, los autores son personas que he conocido en el transcurso de mi vida, personas con las que he compartido proyectos, ¿no? Con las que hemos sido cercanas, diremos, bastante cercanas en etapas de mi vida. Y fue más bien eso, fue proponerles y decirles que estaba preparando una revista y si podían colaborar con un texto. En el caso de algunas no fue así. En el caso, por ejemplo, de Leoncio Bueno, que es alguien al que conozco desde que yo era adolescente, solo lo llamé por teléfono para decirle si podía publicar el texto que aparece de él, que es un texto que yo ya conocía de antes. Pero con los demás fue eso, ¿no? Unas cartas invitándolos a participar, y los textos no tuvo que haber demasiado, bueno, en un caso sí hubo que decirle a la persona que mandara otro texto para confrontar el primero que había enviado, pero después no, casi todos los textos que llegaron se pusieron ahí en la revista, no hubo demasiada selección, ¿no? De acuerdo. Y podrías nombrar, acabas de nombrar a uno de los autores que también, a propósito, es un referente personal, Leoncio Bueno, que Sí, ya ha cumplido un siglo hace poco tiempo, sí, y, y no he sabido mucho más de él. No sé si tú sí. tienes comunicación con él. Yo tengo comunicación con Leoncio, sí, Sí. sí, sí. Me gustaría, si es posible, que nombres a los autores que participan y decir algo breve sobre ellos. Sí, claro, claro, con mucho gusto. Voy a mirar aquí. Mira, Sol, por ejemplo, pues lo hago en orden si tienes ahí Sí, la... seguro. Sí, sí, Sol es una amiga, una compañera mexicana que conocí aquí en Burdeos, que trabaja, es profesora. eh, es una, creo que todos son una especie de buscadores, ¿no? Gente que está buscando formas de expresión, etc. Luego está Philippe Billet, que es el único, eh, sí, es el único ciudadano francés que participa de esta revista, pero él habla español. Y Philippe es bibliotecario de la Biblioteca de Español de la universidad y es un artista plástico más bien, ¿no? Hay también collage de él dentro de la... Tiene un blog Philippe Billet también. Sí. Guillermo Murillo es un psicólogo de Arequipa que, mm, que también está dentro de las búsquedas en el plano del inconsciente, de la mente, trabajando, siempre trabajando el interior de las personas y trabaja como psicólogo. Diego Ceballos es un chico de la Tabla del Urín, un joven artista de la Tabla del Urín que yo he tenido la suerte de conocerlo hace ya algunos años y que quería contar con él en este número y mandó algunos de sus trabajos. Ha hecho la Escuela de Bellas Artes, me parece. Creo que si tuvieras que hablar de la pintura en la tabla del Urín, ese chico tiene que ser un referente clave, ¿no? Algunos más, pero son mayores que yo conozca. Luego está Rocío Calvo, que es una gran amiga. Actualmente es directora de una radio aquí en Burdeos. Y es una artista sonora ella. Hace arte sonoro. Luego está Mauricio Polanco, que es un joven escritor de la ciudad de Cali, en Colombia, que tiene algunos textos publicados en una revista llamada El Malpensante de Colombia. Mm, Leoncio Bueno, que es, ya no sé si
valga decir algo sobre él, salvo que es alguien a quien yo considero desde siempre y lo consideraré por siempre, mientras esté vivo, mi maestro en materia literaria, etc. Paola Toncic ¿cómo puedo decir de ella? Trabaja en el lado social, tiene un lado social muy fuerte y ahorita mismo está en el África, en algún país del África, como voluntaria, ¿no? Daniel Ritter es un profesor también que vive en Alemania, pero con quien nos conocimos y trabajamos juntos en La Tablada. No sé si ves la biblioteca Michele Mosna en La Tablada. Está ahí cerca del colegio José María Arguedas, a media cuadra donde quedaba el paradero del Venegas, si te acuerdas. Y con él trabajamos juntos en esa biblioteca en el año 2005, más o menos. Tengo una pregunta sobre Sí, esa biblioteca. Es una biblioteca sí, particular, ¿verdad? Pero sí, sí. yo había pensado que estaba ya en la calle Sucre, que se había mudado esta biblioteca. ¿Sabes de eso? Ah, no, 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 No. no. Sé que hay una relación entre las que regentan la biblioteca con un terreno que hay en la esquina de la calle Sucre y la calle Tacna, Sí, pero no sé más. No sé más de eso. bueno. Y así luego te diré, Pedro Favarón es un escritor que ahora vive en Pucallpa, con quien trabajamos en una revista en el año 2000 tantos, una revista llamada Distancia Crítica. Luego de Nepka Musei es una artista plástica chilena que vive aquí en Burdeos, que acaba de inaugurar una exposición muy hermosa trabaja sobre cuerpo de muñecas Barbie. Habría que ver el trabajo. No pudimos, queríamos poner el trabajo plástico de ella en la revista, pero necesitábamos algo a colores, no estaba para la revista para eso. Luego Mercedes Maina, que es es una literata de La Tablada, ¿no? Que ahora mismo está haciendo un doctorado en Filadelfia, me parece. Rebeca Rojas, que es una que escribe desde Santiago de Chile. Filipe y otra vez. Steve Pozo es un guitarrista y músico también de La Tablada de Lurín, que se ha desarrollado dentro del mundo del rock en la Tablada de Lurín. Y Oscar Martínez es un escritor de la ciudad de La Paz, en Bolivia, ¿no? que bueno, ha tenido algunos premios literarios, algunas cosas así, huelga decir, pues, ¿no? Nosotros no queríamos justamente esto que te estoy diciendo ahora, era algo que por ningún motivo queríamos poner en la revista, ¿no? Es decir, quién era quién, no íbamos a decir que fulano ganó un premio nacional o que a fulano le dieron el premio no sé qué y que al otro le dieron. No necesitábamos eso, queríamos que la gente se confrontara al texto más que al currículum, ¿no? Porque el currículum, como tú bien dijiste, algunas veces puede predisponer, ¿no? la lectura. Y en suma es esa la gente que participó. Hubieron otros compañeros que no pudieron mandar sus textos al final y hubo un pequeño comité de lectura que incluía dos personas de esta lista, Rocío y Mauricio Polanco, y la diagramadora Iván Llaneva, que es una gran amiga mía con quien hicimos juntos un afiche hace algunos años. Pero bueno, bien, ese es un poco el equipo, ¿no? La gente que Muy salió a bien, la cancha. muy bien. Y en la contratapa del libro reza lo siguiente: no hay pretensiones, índices ni explicaciones. Em, pero no implica siempre que a la hora de publicar un libro quieras que sea leído y indirectamente sea quizás pretensión suene un poco peyorativo, pero sí una cierta expectativa. Mm. Em, ¿Qué sucede con esto? Claro que hay una pretensión. Eh, cuando se dice ahí, que curiosamente ese es un extracto de una carta de invitación a alguien para que escriba, y en esa carta le estaba explicando de qué iba la revista. Y esta persona nunca pudo mandar su texto. No sirvió Pero al final, sirvió para la pero contratapa. exactamente, sirvió para que aparezca el fragmento de la contratapa.
Es decir, no hay pretensiones, creo que yo lo entiendo más como no pretendemos agradar a nadie. ¿Se das cuenta? No pretendemos agradar. No lo estamos haciendo para que la gente se divierta, digamos. No estamos haciendo esto para entrar para aparecer en el kiosco, si lo quieres. ¿Para qué No era esa entonces? para difundir una forma de escritura, para difundir una forma de pensamiento, más que todo para eso, para canalizar voces, ¿no? Eso. Era más que ¿Y, todo eso. y tienen un grupo meta en mente? Un grupo, dices, de lectores, Sí. No, en absoluto. Es decir, esta revista ha estado en manos desde, no sé, catedráticos de la universidad, o amigos del barrio, de Lima, amigos de aquí. No, esta revista llega a las manos que quieran acercarse a ella, ¿no? Mm. No hay un público objetivo que le llaman, ¿no? Eso no lo planteamos así, ¿no? Lo vimos Y así. lo que quiere decir que no se ha distribuido por una fuente oficial, digamos, por una librería. Hemos puesto unos cuantos números en librerías. Lo que pasa es que nadie se esperaba que comenzase esta pesadilla, que justamente empezó algunos meses después de aparecida la revista. Ujú. Y eso ya nos detuvo y solo hubo tiempo para dejar unos ejemplares en alguna librería, pero la mayoría de los ejemplares se han ido de mano en mano, de voz en voz, de gente que me escribía para que le pase uno, etc. Muy bien. Sí, Eh, esperemos que para el segundo número podamos tener condiciones normales, ¿no? De distribución, de producción, ese tipo de cosas. Ujú. ¿Y han pensado en hacer una publicación en línea, No. digital? No, siempre en No, papel. no. Sí, Y es una sí, elección. porque es una elección, sí, es también una imposición de las circunstancias, porque no tenemos tiempo, hay que estar muy metido en el internet y esto, ¿no? Y nadie tiene tiempo para hacer ese trabajo. Y dos, no estamos capacitados, o sea, si te muestro el teléfono móvil que uso, te vas a reír, por ejemplo. Yo no estoy muy conectado con la tecnología y no manejo tampoco programas, la gente no manejamos lo digital, ¿no? Y si lo manejamos no es para hacer la revista. Muy Sí, bien. preferimos esperar que pase esto para sacar el próximo número en papel. Ujú. Antes de continuar con la siguiente pregunta que había hecho, ¿este libro se publicó a través de la universidad? ¿Cómo así? No. La universidad puso su sellito porque nosotros contratamos los servicios de la imprenta de la universidad. Es decir, nosotros pagamos la imprenta de la universidad y contratamos los servicios, ¿no? Y por política de trabajo, toda cosa que se haga en la imprenta de la universidad tiene que llevar el logo de la universidad. Por eso nosotros pusimos al inicio de la revista, justamente para hacer el aclare, esta publicación es enteramente autofinanciada, dice ahí, Ujú. que realmente lo es. Y si lees el libro como objeto ahora, seguramente has leído como editor los textos más de una vez. ¿Cuál- Un montón, un montón de Te lo veces. digo por Porque, experiencia. no, sí, porque además tengo que decirte, mucha de la gente que están ahí no son escritores. Entonces no tienen la escritura como herramienta, no practican la escritura todos los días. Y Sí, eso ha hecho que haya que cincelar, sí, ¿no? esos Los son los textos. detalles del editor, ¿no? Sí. O del corrector. Y luego los otros detalles de alguien que te llama y te dice, a mi texto le falta una coma y sin esa coma ya no es mi texto. Entonces tú tienes que ir a buscar a la diseñadora para cambiar una bendita coma. Bueno, en fin, pero Yeah. son cosas lindas, sí, ¿qué La pasa? autonomía de la autoría, ¿no? Se podría decir. Pero Sí. si ves, aparte, porque a mí me gustaría escuchar por lo menos un fragmento del texto que tú has escrito titulado Regalo, pero antes me Mm. gustaría saber
¿Cuál de los textos, aparte del tuyo, te ha impactado más o te ha hecho que pensar? Porque siempre hay un texto que, Mm, no dejando de lado los otros aportes, siempre te tocan mm, de una u otra manera un poco más fuerte que el resto. sí, sí, sí. La respuesta más bien políticamente correcta sería: todos tienen un poco de, ¿no? Esa sería. Pero eso no esperamos aquí, justamente queremos Ah, cruzar esa exacto, por barrera, ¿no? eso. Sí, 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 por eso te decía, Sí, ¿no? sí, Mira, toma tu tiempo, sí. a mí el texto, uno de los textos que siempre que me ha impactado más fue el texto de Óscar Martínez, el texto que cierra la revista. Es esta historia de la guerra del Chaco y del tipo que se va a la guerra. La forma como está escrita, la voz, el tono de la voz, me ha gustado mucho. Me parece una historia muy... Esto no se lo he dicho a Oscar, ¿eh? Pero me parece una historia muy, muy bien hecha, muy bien construida, ¿no? Dentro del plano de la literatura, porque no es una revista narrativa, de narrativa, si te das cuenta. No es una revista de literatura. Este primer número, por lo menos, no es una revista literaria. Hay de Con, todo. con, hay Es de como una todo, caja ¿no? de Pandora. Exactamente, Sí. exactamente. Y yo en el plano narrativo me quedo con el texto de Oscar, pero en otros planos, por ejemplo, a mí la carta de Leoncio me sigue pareciendo demoledora, me sigue pareciendo urgente y necesaria, como en el 2006 que la leí por primera vez. Y así, hay varios otros textos que Ujú. me gustan. El texto que te refieres se llama Guerra y está en la página número 125 para la Sí, gente que alguna vez pueda comprar el libro. Y el mm, autor es Óscar Martínez, ¿no? ¿De sí. qué país? Oscar es de La Paz, de De La Bolivia. Paz, Bolivia. Ya. Ujú. Sí. ¿Podrías leer, si es posible, un fragmento de tu aporte? Y quizás Claro. una pequeña introducción de cómo, de qué se trata para ti como autor, qué has querido plasmar en este texto. Sí, yo cuando invité a toda la gente a hacer esta revista, claro, también queríamos hacer una vitrina para nuestros textos, porque algunos de los que estábamos ahí somos gente que sí, que escribimos todos los días y que tenemos la vida entregada prácticamente a la escritura. Entonces, yo no podía tirar la piedra y esconder la mano, así que tenía que poner un texto y tenía que ponerlo primero. Y no era porque yo tenía que aparecer primero, sino era porque yo estoy proponiendo hacer esto, pero yo tengo que dar el ejemplo, ¿no? Ponerme al frente. Y este texto yo lo había escrito ya hace varios años y, y lo encontré todos tenemos estas cajas de Pandora, ¿no? Donde guardamos los textos incompletos o los textos que no lograron cuajar, qué sé yo. Y bueno, cuando lo vi me gustó mucho, lo retoqué un poquito, no mucho, y me dije, con este salgo, con este voy, con este abro la revista, con este se abre la revista. Y yo me sorprendí mucho del texto también cuando lo leí, por el ritmo, no es bueno, a mí no me gusta mucho hablar de mi chamba, eh, pero este cuento, si no me gustara tanto, si no me hubiera parecido tan válido, no lo hubiera puesto ahí, pues, ¿no? Porque es una forma de ponerlo en la parrilla igual, ¿no? Eh, puede haber gente que no le guste, pero al final no se da cuenta que eso es lo de menos, ¿no? Que lo más importante es que al autor le guste y que el autor esté seguro de que ese es un cuento válido, ¿no? Y a mí me gusta mucho. Ahora, ¿qué es ese cuento? Pues yo no lo sé muy bien. Eh, Puede ser considerado una especie de declaración de principios, de alguna forma. Eh, hay tres planos narrativos. Hay una primera voz que parece que es un narrador personaje, pero al final es alguien que está escribiendo una carta, es alguien que está escribiendo. Uno se sabe al final que no era un narrador que nos estaba contando a nosotros algo, sino que era un narrador que estaba escribiendo a una persona que no éramos nosotros, lo cual pone al lector en una situación más bien de testigo de algo que no le toca, pero que presencia. No sé, en materia técnica, yo cuando lo volví a leer le he sacado varias cositas que he dicho,
de dónde, ¿no? Porque tampoco es un texto que me haya sentado a planificar demasiado. Yo no planifico. Si planifico me sale mal en realidad. No planifico mis textos. ¿Cuál es, Eh, entonces, si tú no planificas, quizás contestar la siguiente pregunta, eh, ¿qué consideras el catalizador para crear, digamos? ah, la vida, la vida, las cosas que pasan en la vida, las pequeñas cosas que pasan en la vida. Es decir, este texto no es otra cosa que una anécdota. Creo que un escritor es un cazador de anécdotas al final. Y es una anécdota que me contaron en el año 14 o 15, hace mucho tiempo ya. Y pasaron 3 años hasta que hice el primer borrador, etcétera, ¿no? Y es una anécdota que ya uno al final yo lo edulcoré. Pero creo que es eso, son las pequeñas cosas que suceden, ¿no? El escritor es un cazador de esas pequeñas cosas. Yo veo en cada pequeña cosa que me pasa una enorme posibilidad de narración, por ejemplo. Que me falta es tiempo para hacerlo, pero ese es otro problema. Ya Quizás habrá. puedas leer de la página 9, Mm, empezar del último párrafo. sí, El último claro. párrafo que termina en la siguiente página realmente, para picar el diente a los lectores. Sí, sí, sí. El mismo poema. Cuando me dieron el programa, pregunté si no se podía cambiar eso. Me dijeron que era imposible, que el programa estaba validado por el director y distribuido a todos los invitados. Luego, algo sobre el prestigio del colegio, que a mí en el fondo me daba lo mismo. A mi lado estaban Molina y Cabrera Sánchez, los otros dos jurados. Me saludaron como si no supiera que nuestros textos acumulan polvo en sus oficinas, en espera de una posibilidad de publicación que nunca llegará. Entonces, los planos de la narración son tres, ¿no? La persona que está contando, este tipo que habla, que está en un bar, y una profesora que está en el jardín de su casa hablando con una amiga. Los tres planos están narrando el mismo hecho, desde sus puntos de vista, ¿no? Esta es una técnica vieja, esta es una técnica muy vieja. Hay películas que la han usado en el cine con muy buenos resultados, de acuerdo a alguna peli. Eh, bueno, es eso. Se van acortando, los parlamentos se van acortando al final, son cada vez más cortos, ¿no? Comienzan con parlamentos largos y los se van acortando. Hay toda una, no sé, algunas veces no sé, no me da para tanto el ego como para sentarme a escribir un análisis de mi propio cuento. No, esa Pero no era la pregunta tampoco, pero ¿eh? interesante tu apreciación y sirve para entender quizás de otras perspectivas, porque al final un texto es leído por el lector y lo interpreta no solamente de acuerdo a su conocimiento, pero de acuerdo a sus posibilidades eh, Mm, y como lo quiere interpretar, por supuesto. claro, y eso ya escapa a quien lo escribe, ¿no? Sí, Exacto. sí. Eh, Veo que el tiempo se está terminando Mm. y me gustaría saber si el libro se puede conseguir en algún lugar y dónde. Pues la forma de conseguir el libro es contactándome por el correo electrónico y, claro, y nos contactamos por el correo electrónico, me dan una dirección, yo mando un número de cuenta o algo así y yo envío la revista. Es la única forma que tenemos ahora porque no sé cómo estarán las cosas ahí por donde tú estás, pero aquí no se puede salir desde las 6 de la tarde, está todo cerrado, hay un toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana, entonces Ujú. Aquí en no es el mejor Amsterdam, momento. sí, Mm, en Holanda, la gente no puede salir a partir de las 9 de la noche. mm, Está mm, cerrado todo. Y antes de terminar, yo quería agradecerte por este tiempo y mm, ojalá podamos conversar en otro momento de otras sí, publicaciones, de tu próxima sí. publicación que aparecerá, Quería, sí, esperemos, quiero hacer un cherry, si me permites, un seguro. cherry. Lo que pasa es que he comenzado un proyecto de escritura en mi blog
y estoy publicando todos los días una especie de, es un proyecto de escritura, lo llamo una novela, pero es una palabra pretenciosa, es un proyecto de escritura que he comenzado desde el 1 de enero de este año. Entonces todos los días escribo una página y publico una página en el blog vozurgente.blogspot.com. ¿Y la dirección de tu blog? Es esa, www.vozurgente.blogspot.com. Muy bien. Ronald Vega Peso, desde Burdeos, muchísimas gracias por tu Oye, presencia y un gracias a ti. gusto de tenerte aquí en línea. Muchas gracias, Rómulo, por la invitación. Buenas noches. Buenas noches.